Muy bien, chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Estamos el día de hoy ya reunidos con el aula de tercero de secundaria. Vamos a realizar nuestro tercer tema correspondiente al área de geometría. ¿Sí, chicos? Nuestro tema de hoy es ángulos entre paralelas. Y vamos a estudiar, vamos a examinar aquellos ángulos que se forman cuando tenemos dos paralelas. ¿Sí, chicos? En primer lugar, para ver los ángulos entre paralelas tenemos que entender qué son paralelas, qué son rectas paralelas, ¿no? Como dice, el paralelismo vienen a ser dos rectas coplanares que no se intersectan, ¿no? Esas rectas son llamadas paralelas, como lo observan. Ojo, son dos rectas que van en la misma dirección, pero en ningún momento se intersectan. A ese tipo de rectas, chicos, se le llaman rectas paralelas, ¿sí? Y bueno, su enunciado es así, ¿no? L1 es paralelo, estas dos rayitas significa que son paralelos, ¿sí? L1 es paralelo a L2. Eso es este paralelismo, ¿no? Cuando tenemos dos rectas paralelas, ¿no? Algo básico, algo sencillo. Ahora, aquí viene el detalle. Los ángulos que se forman, ¿no? Los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. A ver, chicos, ¿qué cosa era una recta secante? ¿Recuerdan? ¿Mm? ¿Qué cosa era una recta secante? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede Que mencionar? intersecta a dos rectas. Que intersecta a dos rectas. Es según lo que tú ves aquí, ¿no? Pero una recta secante viene a ser una recta en diagonal que corta, ojo, en diagonal, no perpendicular, que corta, pues, a otra recta, ¿no? No necesariamente tienen que ser a dos, puede ser a una sola, ¿sí? Cuando cruzamos una, ya estamos diciendo que esa recta es una recta secante, porque la está cortando, ¿sí? Ahora, en esta teoría, dice que dadas las rectas L1 y L2, decimos que L1, esta recta de acá, es paralela con L2. Estas dos rectas son paralelas. Se dice que la recta L, esta de acá, ¿no? Es una recta secante, ¿no? De ambas. Esta es una recta secante, es decir, que esta recta L va a cortar a las dos paralelas, ¿no? Es una secante de ambas si las interseca en dos puntos diferentes, como ven, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, chicos, cuando yo cruzo una secante por dos rectas paralelas, si ustedes ven, automáticamente se empiezan a crear ángulos, ¿sí o no? ¿Cuántos ángulos se han formado en total ahí? ¿Mm? Tenemos 1, el ángulo número 2, este ángulo de acá que es el número Ocho. 3, el ángulo 4, exacto, 5, 6, Ocho. 7 y 8. Ahora, estos ángulos que se han formado, chicos, van a dar origen a estas propiedades que ven aquí. Por ejemplo, la propiedad de los ángulos correspondientes, dice, siempre son iguales. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes aquí? Miren lo que nos indica. El ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. El ángulo 3 va a ser igual al ángulo 7. El 2 al 6 y el 4 al 8. Observemos en la figura. El ángulo 1 que está aquí siempre va a ser igual al ángulo 5, el de aquí. El ángulo 3 que está acá va a ser igual al ángulo 7. Si ustedes observan bien, chicos, ¿cuál es la semejanza que obtienen ahí? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es la semejanza que se obtiene aquí en esta primera propiedad? ¿Mm? ¿Cuál es la semejanza que se obtiene, chicos? O sea, ¿pueden notarlo? La posición de los ángulos. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, la posición en la que se encuentra un ángulo en esta recta que está cortada va a ser igual, ¿no?, a la misma posición en la que se encuentra, pero en la siguiente recta, que ha sido cortada por esa misma secante. Ojo, por esa misma secante, ¿no? Por ejemplo, este ángulo 1 va a ser igual, dice, a este ángulo 5. Como ustedes ven, ahora, si lo ven bien, ¿no?, a simple vista son iguales, no prácticamente, sino son completamente iguales.
Porque si ustedes pasan este ángulo para acá arriba, va a dar la misma medida. Igual con el 2 con el 6, que si ustedes lo pasan para arriba, va a dar la misma medida. Esto pasa, esta similitud pasa cuando estas dos rectas son paralelas, ¿sí? Están en la misma dirección. Y cuando son cortadas por una sola secante, ¿sí? Esa secante va a dar origen a esta similitud. A este tipo de igualdades se le llama ángulos correspondientes, ¿sí, chicos? Ahora, tenemos los ángulos alternos internos, dice. Siempre son iguales. ¿Cuáles son los alternos internos? Si observamos aquí nuestra fórmula nos dice que el ángulo 3 va a ser igual al 5. Muy bien, miren. Aquí está. El ángulo 3 va a ser igual al ángulo 5. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, este ángulo 3, ¿no? Si este 5 lo subimos a nuestra recta, va a quedar acá, donde está el ángulo 1, ¿verdad? Y este ángulo 1, si ustedes ven, va a ser igual con el 3. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Es una propiedad que se cumple. Por lo tanto, decimos que este 5 va a ser igual al 3. Ahora, ¿por qué se llaman alternos internos? Porque estos dos ángulos están dentro exacto, están dentro de las paralelas, ¿sí? Hay otro que se llama ángulos alternos externos, que son aquellos que están afuera. Por ejemplo, el 2 con el 8. El 2, que está aquí, dice que va a ser igual al 8 que está acá. ¿Ven? Es igual, tienen la misma medida. Miren las posiciones, ¿ah? El 8 va a ser igual con el 2. Y se le dice externos porque están fuera de las paralelas. ¿Sí, chicos? Tenemos también lo que son los ángulos conjugados, ¿no? Son aquellos ángulos que suman 180. Por ejemplo, el ángulo 3 con el ángulo 6. Este ángulo que está acá, si lo sumo con este ángulo que está acá, este ángulo 3 con este ángulo 6, mi teoría dice que me va a dar 180 si sumo estos dos, ¿no? Esto me va a ayudar muchas veces para resolver ecuaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este ángulo mide, no sé, a ver, 80, ¿no? ¿Cuánto medirá este ángulo, no? Simple, ¿no? Lo resto, formo una ecuación. La suma de los dos me tiene que dar 180, ¿sí? Miren las posiciones una vez más. Cuando hablamos de conjugados internos, son aquellos que están dentro, ¿no? Ojo, y acá hay un dato curioso. Y que están para el mismo lado, en este caso para el lado derecho. Miren, el 3 y el 6. El 4 y el 5 están para un mismo lado. En este caso el 4 está para el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Ven? A esto se le llaman ángulos conjugados. Cuando yo puedo agarrar estos dos ángulos y según mi propiedad, si yo los sumo me dará 180. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿por qué se cumple esa propiedad? ¿Por qué me dicen que sumados me dan 180? Simple. Porque si este 6, chicos, lo paso en la recta superior, va a quedar justamente aquí, donde está el 2. Va a ser igual a este ángulo. Y si ustedes observan, el 3 con el 2, ¿qué forman? Un ángulo de 180. Por eso se dice, ¿no? Este 6 es correspondiente con el 2, ¿no? Como esta primera propiedad. Este 6 es correspondiente con el 2. Por eso que dice que el 3 más el 6, ¿no? Este ángulo con este me van a dar 180. A esto se le llaman conjugados internos. También existen los conjugados externos, ¿no? Que también suman 180. Pero en este caso son aquellos ángulos pues, que están afuera, ¿no? Por ejemplo, el 2 con el 7. El 2 que está acá arriba con el 7 que está acá, afuera de las paralelas. Si yo sumo estos dos, me va a dar también 180. ¿Sí, chicos? Esta es una propiedad que se cumple. A ver, si yo les pongo, por ejemplo, el 4 y el 6, ¿qué propiedad son, chicos? A ver, ¿quién me responde? El ángulo 4 y el ángulo 6, ¿qué propiedad cumplen? Alternos internos, Claro, ¿por qué? porque están dentro de Dentro de las las dos paralelas. Ajá, rectas. exacto. De las paralelas. Y son alternas. Muy bien, chicos. Ojo con eso. Les va a salir, bueno, aquí en geometría más que todo, chicos, más que fórmulas, perdón, más que ejercicios o resoluciones, entra bastante dos cosas. Uno, las fórmulas, las propiedades, ¿no? Y dos, entra bastante lo que es el sentido de la observación. Tienen que ser bastante
tener bastante observación con las figuras que se les presentan muchas veces en los ejercicios, ¿sí? Como ayer me dijo un alumno, ¿no? Lo que se necesita aquí es tener imaginación muchas veces para crear una figura y así obtener el ángulo que me piden. Eso lo vamos a ver ahorita en los ejercicios, ¿sí? Muy bien, tenemos también estas propiedades, chicos. Estas propiedades con estas fórmulas se van a aplicar muchas veces cuando tengamos este tipo de ejercicios, ¿no? O este tipo de gráficas. Por ejemplo, en esta primera gráfica, esta es una fórmula muy conocida, ¿no? Que algunos lo llaman el método del serrucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la gráfica muestra como si fueran prácticamente los dientes de un serrucho. Ahora, ¿qué nos dice esta propiedad? Según esta propiedad nos dice que todos los ángulos agudos que están para el lado derecho, en este caso A y B, ¿no? La suma de estos dos va a ser igual a la suma de todos los ángulos que se encuentran para el lado izquierdo. La suma de X más Y más Z, ¿sí? La suma de AB va a ser igual a la suma de X más Y más Z. Esta es la igualdad que se cumple cuando tengo este tipo de figuras. ¿Sí, chicos? Obviamente todo dentro de dos rectas paralelas. La segunda propiedad es esto. Miren, es casi lo mismo, prácticamente lo mismo, pero una forma más pequeña. Si ustedes observan, esta figura es como si fuera un solo diente del serrucho, ¿no? De uno de estos. Por lo tanto, aplica la misma propiedad. La suma de los ángulos que están para el lado derecho va a ser igual a la suma de los que están para el lado izquierdo. En este caso solo está X, ¿no? Por lo tanto, X sería igual a la suma de los ángulos que están para el otro lado, que son A más B. Aquí está la fórmula. ¿Sí, chicos? En este caso, todos los ángulos que me están dando están para un solo lado, ¿no? En un solo territorio. En este lado derecho. En este caso, se cumple la siguiente propiedad. La suma de estos tres ángulos, dice, según mi propiedad, me va a dar 360. Dice. ¿Ah? ¿Ya ven? La suma de estos tres ángulos me va a dar 360. Es aquellos ángulos que están dentro de dos rectas paralelas y que están para un solo lado. ¿Sí? Ahí se cumplen estas propiedades. Tenemos estas propiedades también. A ver, chicos, ¿quién me puede decir qué es esta línea? ¿Cómo se llama esta línea? ¿Mm? Esta línea tiene un nombre en especial. ¿Cómo se llama? ¿Secante? No. No. La secante es esta, la que está cortándolo. Pero esta que está punteada, ¿cómo se llama? Miren bien. ¿No recuerdan? Una pista más. Guíense por los ángulos. Miren. Bisectriz, ¿Cómo? bisectriz, una línea bisectriz. Bisectriz. Claro, esta es una bisectriz. ¿Por qué? Porque ha partido el ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, esta línea viene a ser una bisectriz. Esta de acá también, ¿sí o no? Porque ha partido el ángulo en dos partes iguales. ¿No? Mi ángulo general lo ha partido en dos partes iguales. Por lo tanto, aquí se cumple una propiedad, ¿no? Cuando yo, ¿no? Tengo en dos rectas paralelas, cruzo una secante. De esos ángulos, ¿cómo se llaman estos ángulos, chicos? Según mi propiedad, ¿cómo se llamaban estos ángulos? El 4 y el 5, ¿cómo se llamaban? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Alternos internos. No. Conjugados internos. Claro, conjugados internos, chicos. A ver. Ay, se me pasó. Un ratito, chicos. Listo, acá está. ¿Ya? Estos dos ángulos que están aquí, ¿no? Cuando yo les trazo una bisectriz a cada uno, ¿no? A cada uno en una misma dirección, va a llegar un momento en donde se van a intersectar. Esa intersección, chicos, según mi propiedad, siempre va a valer 90 grados. ¿Sí? Ven aquí un ángulo recto. La intersección que yo saque de estos ángulos, la intersección que yo obtenga, ¿no? De las bisectrices que he sacado de estos dos ángulos, siempre me resultará 90 grados. Por eso que dice que A
OB siempre será igual a 90 grados. Esto pasa cuando yo trazo dos bisectrices dentro de dos paralelas que están cortadas por una secante. ¿Sí, chicos? Ojo con este dato. Aquí, en esta propiedad me indican, es algo muy parecido, ¿no? Si ustedes observan aquí, chicos, tengo varias secantes. Ya no una, sino varias. Acá tengo una que ha cortado. Luego de esta secante sale otra secante. Y de esta sale otra. Y de esta sale otra. Y de esta sale otra que cruza la secante de arriba. ¿Sí? En cada secante que he colocado se ha formado un pequeño ángulo. ¿Sí o no? Ahora, si ustedes lo observan bien, da la apariencia de que si fuera una tuerca. ¿Sí o no? Algunos lo llaman el método de la tuerca, ¿no? Bueno, algunos. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Pero bueno, en estos casos, ¿cuál es la propiedad que se cumple? La propiedad que se cumple es que la suma de todos esos ángulos que se han formado, miren, todos están en una sola dirección, ojo, todos están para acá, no para el lado derecho. Todos estos pequeños ángulos que se han formado va a ser igual, a la suma de todos esos ángulos va a ser igual a 180, ¿sí? No importa la cantidad de ángulos de las secantes que se hayan formado, no importa la cantidad. Cuando tú sumes todos esos ángulos, siempre me tendrá que salir 180. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿y por qué este símbolo, este símbolo se llama el símbolo gamma, ¿ya? ¿Por qué este símbolo está acá? ¿Por qué no está en las mismas posiciones que los demás? Simple, chicos, porque este símbolo, si ustedes ven, es opuesto por el vértice con este ángulo que está acá. Por lo tanto, gamma iría acá. Y ahí se completa mi ecuación. Que la suma de todos estos ángulos que están dentro de estas dos rectas paralelas me tiene que dar 180. ¿Sí? Es decir, este ángulo va a valer igual que este, por ahí donde se cumple, ¿no? Sumo gamma, con todos estos ángulos y me tiene que salir 180. Esa es la propiedad que se cumple ahí. ¿Sí, chicos? Muy bien. En vista de eso, y en vista de que ya se aprendieron todas las fórmulas, chicos, así nomás al toque, que me sorprende, sinceramente, vamos a empezar a resolver los ejercicios, ¿sí? Tenemos este primer ejercicio. Nos piden calcular x. ¿Cuál es el valor de x? El único dato que nos dan es que L1 y L2 son paralelas, ¿no? O sea que podemos aplicar cualquiera de las propiedades que hemos visto anteriormente. Muy bien, listo chicos, a trabajar. ¿Cómo creen ustedes que podemos empezar? ¿Qué propiedad o qué podemos agarrar ahí? Están muy participativos, chicos. Sí me gusta, que todos participen a la vez. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? X más 5x es igual a 90. ¿Por qué? ¿Por qué x más 5x es igual a 90, estimada Nayeli? ¿Alguna propiedad has usado ahí? Así mismo, si aplicas esa igualdad, x te va a salir decimal, por lo tanto no sería. Miren chicos, cuando tengan figuras geométricas, este tipo de ejercicios, ustedes no miren de frente toda la figura ni se queden mirando toda la figura, ¿no? Preguntándose por dónde empiezo. No, chicos. Aquí hay que examinarlo, así como les dije que se examina un problema, nosotros las figuras hay que examinarlos parte por parte. Si bien es cierto, nos están pidiendo x, ¿verdad? Muy bien, vamos a centrarnos donde está x, aquí. Ojo, aquí tengo x y acá también. O sea que puedo agarrar por los dos lados. Muy bien, a ver, si agarro aquí, si esto vale x, y si veo x está sobre una recta, esta es una línea recta llana, ¿sí o no? Quiere decir que este ángulo de acá, ¿cuánto va a valer? Este ángulo de acá. Vamos a ponerlo de negrito para que lo vean bien. Vamos a ponerlo más grueso. Listo.
Listo. Ese ángulo que está ahí, ¿cuánto va a valer, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe? X. No. Miren bien. Si este vale X, ¿cuánto vale esto? A ver. 2x. Muy bien, Junior. 180 menos X. Si ustedes observan, todo esto es una línea recta. Por lo tanto, todo mide 180. ¿Sí o no?